Llega la primera lluvia de meteoros del 2020 y de la década, la lluvia de las cuadrántidas. El mejor momento para poder observar este evento astronómico será probablemente en la tarde-noche del 3 de enero hasta el amanecer del 4 de enero. En esta ocasión se verán beneficiadas las latitudes del norte, tanto Europa como América del Norte, y la gran ventaja es que esta vez la luna no será un obstáculo, ya que se encuentra en su fase menguante, y esto hace que su brillo no opaque significativamente la visión de este fenómeno. Las cuadrántidas obtuvieron su nombre de la constelación Quadrans Muralis, que dejó de ser reconocida por la comunidad astronómica en la década de 1920. La mayoría de sus estrellas ahora forman parte de la constelación del Boyero. La comunidad astronómica aún debate el origen de las cuadrántidas. Algunos investigadores piensan que probablemente son los remanentes del asteroide 2003 EH1 y que es posible que sea un fragmento de algún antiguo cometa extinto. Por otro lado, otros creen que tienen su origen en el cometa C1490Y1, un antiguo cometa que se observó por primera vez en Japón, China y Corea hace más de 500 años. El punto radiante de la lluvia de las cuadrántidas forma un ángulo recto aproximado con la Osa Mayor y la brillante estrella Arcturus. Si trazas los caminos de los meteoros de las cuadrántidas hacia atrás, parecen irradiar desde este punto en el cielo estrellado. Aunque se sabe que las cuadrántidas pueden producir una gran cantidad de meteoros por hora, entre unos 60 a 150 en un cielo oscuro, su pico es extremadamente estrecho en cuanto al tiempo. Los picos de las lluvias de meteoros de las Perseidas o Gemínidas, por ejemplo, que son los más conocidos, persisten durante un día o más, permitiendo que todas las zonas horarias del mundo disfruten de una buena exhibición del evento. Pero el pico de las cuadrántidas dura solo unas pocas horas, así que la posibilidad de ver el espectáculo es mucho más corta. Entonces debes estar en la parte correcta de la Tierra en ese momento, lo cual es en este caso el hemisferio norte, como habíamos mencionado antes. En 2020, según la Organización Internacional de Meteoritos, las cuadrántidas alcanzarán su punto máximo el día 4 de enero a las 3 am horario peninsular, horario de España. En hora de la Ciudad de México, el punto máximo será a partir de las 8 pm del día 3 de enero, aunque también es posible tener suerte el día 4 de enero. Si esta predicción del pico es cierta, América del Norte tiene una buena oportunidad de ver la lluvia de meteoros en su mejor momento, durante las horas previas al amanecer del 4 de enero. Así que, como decimos siempre, prepárate un café, abrigate y buscate un sitio cómodo en algún lugar lejos de las luces de la ciudad para poder disfrutar del evento. Esta es una oportunidad genial para aquellos que viven en partes especialmente oscuras del hemisferio norte. Está la posibilidad de que más de 100 meteoros puedan brillar a través de los cielos cada hora en un espectáculo único y que es hermoso de poder apreciar. Sin embargo, no hay promesas, todo puede suceder y hay que tener suerte. Las cuadrántidas pueden ser tan hermosas como escurridizas, así y tal cual como su propio origen.